Acelerando Empresas, episodio 309. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, jueves 22 de agosto, en este episodio número 309, en el que tenemos un monográfico que he titulado ¿Emprender es arriesgado? Es una pregunta, es una exclamación, ahora veremos. Pero antes, como siempre, recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde sabes que tienes cursos prácticos en vídeo muy fáciles de seguir y también masterclass de expertos en vídeo grabadas en directo muy interesantes, así que no te lo pierdas, échale un vistazo, que además tienes 7 días de inscripción gratuita para poder ver lo que te dé la gana. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Hoy me he atrevido a tocar un poquito aguas pantanosas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, este tema siempre es algo controvertido. El tema del riesgo, claro que sí. A ver, pues para empezar, vamos a pensar en dónde hemos aprendido nosotros que es algo arriesgado y qué no. Veréis, una de las partes más importantes en nuestra educación, aunque no lo creamos, son las películas. Sí, amigos, las películas. A ver, ¿cuántas películas hemos visto de desastres, hecatombes, de cuestiones así, en fin, un poco peligrosas o bochornosas, ¿no? O que den, en fin, algo de grima, ¿no? Este tipo de cosas son las que venden, efectivamente. De la fábrica de sueños de Hollywood, lo que se dedica es a crear historias que hacen un punch en nuestro corazón, o bueno, en nuestra mente, ¿no? Y por eso, pues, por ejemplo, hay películas tan exitosas como Tiburón, ¿no? Todos sabemos que Tiburón, pues, es una película que está basada un poco en la idea de que los tiburones son muy peligrosos, se comen a las personas así como así. Pues yo os digo que he buceado muchas veces con tiburones y desde luego que no es así. No tiene sentido que pensemos que cuando nos metemos en el agua va a venir un tiburón y nos va a comer, pero esto ha generado un miedo terrible a muchas personas al agua, ¿no? Y por eso es algo que constantemente hay que repetir cuando estamos buceando y tal, a las personas que empiezan, de que realmente en el agua no hay cosas peligrosas que nos vengan así de repente a dar un bocado y quitarnos de en medio, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Pues que Tiburón vende. Tiburón es una película que está basada en eso, en que nos tira de las emociones, de los miedos y claro, evidentemente pues tuvo un taquillazo y es una película pues de referencia en el mundo de Hollywood. Esto mismo pasa con el mundo de emprender. ¿Qué sale en las películas de Hollywood, en las películas del cine, de la televisión, en las series, al respecto de emprender? ¿Salen historias normales, tranquilas y razonables? No, salen historias de mafiosos, de estafadores, de multimillonarios excéntricos que se gastan el dinero como locos, ¿no? En fin, estoy recordando ahora mismo, por ejemplo, cómo no, El Lobo de Wall Street. Pues claro, ¿no? Es decir, sacamos las historias que nos parecen pues más impactantes, ¿no? Para pegar el mayor taquillazo posible. Este es el objetivo y ese es el mercado que genera el mundo del cine y de la televisión. ¿Esa es la realidad? Pues no, amigos. Igual que en la bolsa, la inmensa mayoría de la gente no se dedica a hacer las barbaridades que hacía nuestro amigo el de Wall Street, ¿vale? Pues también en el mundo de emprender tampoco es así, ni mucho menos, ¿vale? No son multimillonarios excéntricos, no es un riesgo tremendo, no hay bancarrotas día sí y día también, no hay mafias extremas todo el tiempo dando vueltas, ¿vale? Por supuesto, ¿esto puede haberlo? Pues claro, ¿vale? Pero desde luego no es lo habitual, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, el concepto del empresario, incluso también el concepto del empresario aprovechado y, en fin, de la explotación, ese tipo de cuestiones, nos viene en buena parte por eso, por el cine, ¿vale? Y pues no solamente por el cine, sino también por nuestra sociedad y muchas cosas más. Pero realmente, si hicieran una película de cómo funciona emprender en realidad, ¿sabéis qué pasaría? Que probablemente no la vería nadie. Porque es muy aburrido. La mayor parte del tiempo no pasa nada realmente extraordinario. Cuando emprendes, a fin de cuentas, lo que estás haciendo es intentar minimizar los riesgos. Intentar que las cosas salgan pues lo mejor posible dentro de las posibilidades que existan y que tengan pues, tu negocio, tu cartera y todo lo que puedas hacer, pero no tomando riesgos innecesarios ni haciendo barbaridades y mucho menos pues yéndote en plan droga y en plan locura como pasaba por ejemplo en esta película, ¿no? Claro, esto realmente es algo que, como digo, no vende tanto a nivel cinematográfico, pero es algo que es importante que se sepa. Es importante que se sepa que los empresarios miden muy bien sus riesgos. No van a lo loco, ni mucho menos. De hecho, a menudo la gente compara el riesgo de trabajar en una empresa pues privada y tal a emprender.
diciendo que, hombre, claro, que no emprenden porque es mucho más arriesgado el montar una empresa, el poder caer en bancarrota, todo el tema de los dineros, los préstamos, lo que tengas, ¿no? Esto es algo que, bueno, es muy, 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 muy difícil, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que viene otra vez precisamente por esos conceptos, esos prejuicios, que pues sea por la televisión, por el cine o por lo que sea, tenemos sobre cómo se emprende. Ya sabéis de qué va el Lean Startup. ¿El Lean Startup va de tomar riesgos innecesarios? No. ¿Va de hacer locuras? No. ¿Va de hacer las cosas a lo grande en plan? No. Ni mucho menos. Es justo lo contrario. Va de emprender ligero. Va de hacer las cosas con mucha cabeza. Va de medir muy bien los pasos. De validar todo antes de meternos en un berenjenal mayor. Es decir, no podemos pensar que la gente que ha tenido éxito en las empresas actuales que funcionan hoy en día han estado y se han comportado como si fueran pues el Padrino o algo así, ni mucho menos, ¿no? Ni como el lobo de Wall Street, tampoco. Entonces, para que nos entiendan, tenemos que empezar a hablar otro lenguaje distinto del que tenemos hasta ahora. Muchas veces me dicen emprendedores, amigos y tal, que hablan con sus familias de esto de montar empresas y tal, y es como que, bueno, le están contando, en fin, una especie de historia de terror, ¿no? Se están quedando con los ojos abiertos. Oye, pero tú no tenías tu vida ya resuelta, tú no estabas ya trabajando y estabas tan a gusto y, bueno, tenías tan buen porvenir en la empresa esta o la otra. Claro, esto puede ser que hace pues unos años, bueno, pudiera ser así. Tampoco lo tengo muy claro. Pero desde luego, hoy en día, sabéis cómo ha cambiado la cosa. ¿Sabéis el ritmo al que va evolucionando todo? Lo que antes se hacía, igual mañana no se hace. O alguien te ha disruptado y directamente se ha comido tu negocio. Ha desaparecido el negocio que tú hacías. Porque hay una forma, por ejemplo, mucho más cómoda, mucho más eficiente de hacerlo, que tú no puedes hacer. Hemos visto caer empresas de tamaños descomunales que parecía que nunca iban a sufrir por este tipo de cuestiones. Vemos continuamente grandes EREs, grandes expedientes de regulación de empleo, que bueno, básicamente son despidos en masa, que se hacen pues así de forma conjunta para que sean un poco más razonables en cuanto a costes, y esto es algo que es a la orden del día. Por tanto, si alguien pensaba que por tener un trabajo indefinido pues te iba a durar toda la vida, pues difícilmente. La mayoría de personas, y lo dicen pues la inmensa mayor parte de los estudios que se hacen hoy en día, va a cambiar varias veces de ese trabajo a lo largo de su vida. Va a tener que reinventarse varias veces. Por tanto, ¿es más arriesgado trabajar por cuenta ajena, o sea, ser un asalariado, o emprender tu propio negocio? Es una pregunta que tenéis que contestar a vosotros mismos, pero con todos los datos, con todos los datos. Ya os he dicho que ni mucho menos emprender es una película de Hollywood. Y ya os he dicho también que esto de trabajos indefinidos, bueno, relativamente, ¿vale? Desde luego, fijos, no. De hecho, hasta el concepto ya cambió. En la legislación española ya no hay trabajo fijo, ¿vale? Sino un puesto de trabajo indefinido. Pero la conclusión final, como digo, tenéis que sacarla vosotros. ¿Por qué? Pues porque, y esta es un poco la parte final de la reflexión que hoy quiero compartir con vosotros, es algo muy, muy personal. Cada uno hemos nacido en un contexto familiar, en una situación económica, en un lugar, y por tanto hemos visto alrededor pues historias de éxito y de fracaso en la vida en general. No digo en cuanto a empresa o en cuanto a negocio o en cuanto a trabajo, no. Me refiero a vida buena, vida mala. ¿Qué es para nosotros una vida buena y una vida mala? Porque igual si le preguntamos a alguien que vive en Burundi, pues tiene un concepto muy distinto del nuestro. Y también si preguntamos a alguien que vive en la City de Londres, pues igual también tiene un concepto bastante distinto del nuestro. Por tanto, esto es algo que vosotros tenéis que sopesar. Y para eso sí que os aconsejo que sopeséis con todas las cartas. No tomáis decisiones, por supuesto, a la ligera, no tiene sentido, pero sí que tengáis toda la información. Y para eso hay, por supuesto, que documentarse, hay que leer, hay que aprender. Es un camino de aprendizaje, de descubrimiento, de conocimiento que cada uno tiene que hacer por sí solo. Pero, desde luego, si finalmente, y este es mi consejo, el consejo que hoy quería traeros, ¿no?, a este programa, a este monográfico, decidís dar el salto, decidís emprender, decidís empezar a montar vuestro negocio, hacedlo, por favor, con cabeza. Realmente, si tuviera que renombrar el podcast, este podcast que estoy haciendo, y ponerle un título, sería ese, emprender con cabeza, o emprender de forma razonable, o emprender sin tener nada que ver con las películas de Hollywood, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esto es algo muy importante. Hay que aprender a emprender de forma
razonable. No tenemos que tomar riesgos innecesarios, no tenemos que buscar glorias que no nos corresponden de forma extraordinaria. Y me cansa, sinceramente, lo digo desde este momento con el corazón en la mano, me cansa que se identifique emprender con, montar el próximo Google, el próximo Facebook, el próximo Amazon. Pues no, la verdad es que no. Estos son casos extraordinariamente puntuales, de éxito tremendo, por supuesto, a nivel internacional, pero no es lo habitual, ni mucho menos tenemos por qué esperar montar algo así, y si no lo montamos, hemos fracasado, ni muchísimo menos. La inmensa mayoría de negocios del mundo son negocios que hacen mucho menos ruido, que tienen mucho menos recorrido que esos que he mencionado, que quizás no han cambiado el mundo, ¿no? Esto de, voy a cambiar el mundo, ¿no? En fin, tantas que se ven en las películas, pues no, igual no, pero no significa que no sean un éxito para sus fundadores. De hecho, os sorprendería el número de empresas de grandísima reputación y repercusión a nivel mundial en la que los fundadores realmente no se han quedado con tanta parte del pastel, no le ha ido tan bien la jugada. De hecho, otros muchos pequeñitos empresarios que, por ejemplo, están dando trabajo, que, por ejemplo, están sosteniendo sus vidas, igual están teniendo unos beneficios desde hace mucho tiempo bastante más interesantes y les está yendo mucho mejor las vidas, ¿vale? Particularmente, ¿vale? Por tanto, realmente quitémonos ya de la cabeza, por favor, lo antes posible, esto de que para emprender hay que ser un gurú tecnológico o alcanzar el vellocino de oro del emprendimiento tecnológico, de la inteligencia artificial o de lo que sea. Que oye, si lo encuentras, fantástico, pero si no, pues no pasa nada, porque hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que crear, hay muchísimo valor que aportar, hay muchísimas opciones, te da el mundo todos los días muchísimas opciones. Los negocios que hoy existen en tu barrio, probablemente muchos de ellos no existían hace 10 años o 20, y tampoco existirán dentro de 10 o 20 años, lo más probable. Pero es que no vayas ahí, vete a Internet. ¿Cuánto ha cambiado Internet en los últimos 10 años o en los últimos 5? Es que es una barbaridad. Por tanto, no pensemos sinceramente en que tenemos que ser los únicos, los más dotados, los más inteligentes, los que tengamos mejor acceso al capital o los que tengamos dinero ya de partida. No va sobre eso. Va sobre otra cosa. Va sobre hacerlo bien en el sentido de no liarla demasiado gorda, ¿vale? Y llegar a un camino en el cual nos vaya bien, al menos a nosotros, tengamos un modelo de negocio viable con ingresos recurrentes que nos permita llevar la vida que deseamos. Y esto, sinceramente, no es tan complicado. Por supuesto, desde luego no es tan complicado como montar un siguiente Google, un siguiente Facebook, un siguiente Amazon, un siguiente Apple, un siguiente Microsoft, un siguiente lo que queráis llamar, ¿vale? Porque desde luego no hace falta ni mucho menos. Entonces, Fran, estoy escuchándote, me parece muy bien todo lo que dices, coincide conmigo, vale. Pero ¿qué puedo hacer para entonces emprender sin tanto riesgo? Bueno, pues buena pregunta y la respuesta es ya lo estás haciendo. Justamente el hecho de escuchar podcasts como este es una buena forma para aprender lo necesario a emprender con los menos riesgos posible. Ojo, nunca diré que no tiene riesgo, por supuesto, ¿vale? Pero el riesgo es muy acotado si realmente sabes hacerlo de la forma lean, como he dicho ya varias veces. Por tanto, escuchar, como digo, podcasts como este, hay más podcasts también, por supuesto, también hay muchos libros al respecto, por supuesto, hay aceleradoras como la que ya conocéis, Impúlsame es la que yo dirijo y también colaboro en otras aceleradoras como Rinconada Impulsa o similar, y desde luego sí que tenemos que buscar nuestro propio camino. Esto no es algo que esté establecido con un camino único, pues no es una carrera en la que tú te apuntas, te metes el primer año y el último año sales aprendiendo a emprender con muchas posibilidades de éxito y sin riesgo ninguno. Pues no, lamento deciros que no. Y si os lo venden así, cuidado, cuidado, porque desde luego es un camino que tenemos, como digo, que hacer personalmente cada uno, tenemos que descubrir, tenemos que empezar a desarrollar habilidades, pero lo más importante de todo es que emprender no es algo que pueda ser enseñado de forma tan sencilla. Es algo que puede ser aprendido, ojo, pero no tan fácilmente enseñado. ¿Entendéis? Es un camino que tienes que hacer por ti mismo. Y cuanto antes empieces, mucho mejor. Desde luego, ¿cuál era el mejor momento para plantar un árbol? Pues probablemente hace 20 años. ¿Cuál es el siguiente mejor momento si no lo plantaste hace 20 años? Pues ahora mismo, justamente ahora. Al terminar de escuchar este podcast, te animo a que sigas descubriendo, que sigas aprendiendo, que sigas buscando libros de referencia, podcasts, que sigas leyendo en internet al respecto, que hables con muchas personas, que vayas a eventos importantes, que vayas a teleconferencias, videoconferencias, webinars, lo que quieras. Probablemente harás caminos que no sean los más óptimos. Da igual, no es importante. Lo importante es que sigas
persistiendo en ese recorrido y llegarás probablemente a ese momento en el cual entiendas cuáles son las claves, entiendas por dónde puedes ir y, por supuesto, lo hagas de una forma razonable, cabal y sin riesgos innecesarios, ¿de acuerdo? ¿Qué decir tiene? Que ahí tenéis acelerandoempresas.com con todos sus episodios, hasta hoy 309, ni más ni menos. ¿Qué decir tiene? Por supuesto que tenéis acelerandoempresas.com, donde tenéis todos los cursos prácticos, en masterclass, en vídeo y todo lo demás. También los mentores que están disponibles para poder consultarles y demás. Y por supuesto, el programa de dudas que ya tenéis todos los viernes, que mañana es el programa 310. Y que contesto pues lo que me vais enviando, que veo que efectivamente tiene interés para ser contestado en el podcast. Si no, pues os contesto de forma más breve o lo que sea a través de correo, ¿vale? Pero que no dejo dudas sin contestar, ¿de acuerdo? Por tanto, sinceramente, y esto es muy importante, comienza hoy. Hoy es el día que puede marcar el inicio del resto de tu vida. Si has tenido muchas veces ese gusanillo, esa idea de montar algo, de quizás empezar a montar una empresa, montar un negocio, hoy es el día en el que realmente puedes decidir dar el paso adelante. Y con eso ya es muchísimo. No hace falta que constituyas nada, no hace falta que tengas una idea inicial, no hace falta nada. La decisión de empezar a andar este camino de aprendizaje, de emprender de una forma ágil, de una forma ligera con el Lean Startup, es algo que puedes decir hoy mismo. Comprométete si efectivamente lo deseas y empieza a dar los primeros pasos. Desde luego, tu yo futuro se alegrará mucho de este momento. Y bueno, pues hoy ha sido un programa un poco más filosófico quizás, un poco más de reflexión, pero yo tenía ganas también de hacer este tipo de podcast, así que de vez en cuando alguno haré al respecto de cuestiones más de pensamiento, más que de otras cuestiones que son pues más técnicas, que son más relacionadas con el mundo online o con el mundo de la economía real. Así que creo que aquí queda dicho. Cualquier cuestión, cualquier duda, ya sabéis, a info@acelerandoempresas.com y con gusto debatiremos. Pues nada más. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis que podéis escuchar cada día con vuestro móvil este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcasts, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo los comentarios, reseñas, valoraciones que me dais en iTunes y en iVoox, especialmente cuando me dais 5 estrellas. Muchas gracias. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a aquellos que compartís cada episodio, como por ejemplo el de hoy, especialmente si os ha gustado, en vuestras redes sociales para que lo vean vuestros amigos y compañeros. Muchas gracias. Y nada más, que tengáis un magnífico jueves. ¡Ánimo, emprendedores!